El capítulo inicia con Heimdall presentando la nueva arena de la 11ª ronda del Ragnarok, donde se comenta que hasta ahora el tablero se encuentra con 5 victorias por parte de la humanidad y 5 por parte de los dioses, comentando que quedan como máximo 3 rondas para llegar al final del torneo, dejando la incógnita de que si la humanidad estará al borde del abismo, presentando así al próximo participante, aquel que cargará con la responsabilidad de salvar a la humanidad, siendo este hombre Simo Hauja, donde se nos hace un pequeño resumen de la historia detrás del finlandés. Durante la Guerra de Invierno, en el año 1939, el ejército soviético empezó la invasión a Finlandia. Se conoce que Simo utilizó diferentes armas durante este conflicto, siendo la más conocida el M28 Pitskorva, una variante del Mosin Nagant, siendo este rifle con el que se lo presenta. Se nos cuenta que por parte de la fuerza invasora participaron una gran cantidad de soviéticos. A diferencia del manga donde se nos dice que fueron 1 millón de soldados, la realidad es que fueron aproximadamente 400.000 soldados rojos. Ahora, situándonos en la línea defensiva del río Kola, participaron un total de 32 soldados finlandeses que lograron repeler una gran cantidad de soldados soviéticos, donde los finlandeses lograron dar de baja a 400 soldados, cayendo en el proceso 28 de los defensores. Se dice también que la precisión de Simo Hauja fue casi del 100%, utilizando únicamente su mira de hierro. Cabe recalcar que durante toda la guerra, el finlandés derramó la sangre de 542 soldados, siendo uno de los francotiradores más certeros de la humanidad, ganándose así el apodo de la Muerte Blanca. Entrando en la arena, este pide a su cachorro que lo espere, diciéndole que volverá pronto, donde se nos enseña el gran campo de batalla, un gran bosque, parte de los bosques de abedules de Finlandia, con un domo rodeando toda la arena. En el aire podemos ver el pequeño pájaro robótico que posaba en el hombro de Nikola Tesla durante su presentación, siendo este el legado del mismo. Se nos comenta que la batalla sería capturada por este pájaro, y que los animales dentro del bosque transmitirían los sonidos en tiempo real. Entonces comienza a sonar la conocida cabalgata de las Valquirias, presentándonos al más malvado y astuto del panteón nórdico, aquel que engaña a los dioses, los seduce, los traiciona, aquel que desea el caos y trae consigo la destrucción del mundo, el enigmático y versátil bufón, el farsante, el más temible del cielo, el dios Loki. Vemos al dios Forsyth, el dios de la paz nórdico, con sus manos juntas, exclamando que si el señor Loki lucha, otra calamidad ocurrirá. Por otra parte, los dioses del panteón griego se preguntan qué estará tramando Loki, viéndolo como un dios excéntrico, comentando que este posee una fuerza anómala. Aunque el poder de su enemigo sea superior en poder de combate, por alguna razón, él siempre se mantenía de pie al final. Zeus entonces exclama que si Thor es el guerrero supremo del panteón nórdico, Loki sería el asesino sin rostro, refiriéndose a que es una persona que actúa en las sombras de manera sigilosa e invisible. Antes de empezar la ronda, Brunhilde se pregunta dónde estará Gol, mientras que se escucha en la cima de una montaña dentro del frondoso bosque la recarga del rifle de Simo. Loki, utilizando la trompeta de Heimdall, pregunta al finlandés si este lugar le trae nostalgia, comentando si le recuerda el infierno en el que estuvo, diciéndole que no debería preocuparse, ya que todo terminará pronto, invocando a través de nieblas negras a Thor, Heracles y Odín, quedando así tanto dioses como humanos sorprendidos por las apariciones de este trío de dioses, quienes se disponían de ir a la carga. El capítulo inicia con la carga de los 3 dioses en dirección a Simo, mientras que Heimdall se pregunta si este 4 contra 1 no rompería las reglas, pero dando inicio al combate de todas formas. Thor, Odín y el caído Hércules se desplazan a través del bosque en busca de su objetivo. En las gradas se preguntan si estos dioses son reales o son una mera ilusión de Loki, pero esa pregunta es respondida con la destrucción causada por estos dioses a través del bosque. Lágrimas brotan del dios de la guerra al ver al dios Hércules nuevamente. Vemos que Jack y su valquiria se muestran confundidos con lo que ocurre, mientras que el asesino de Londres se muestra totalmente indignado con Loki, al mancillar el legado del dios griego, siendo ahora una simple marioneta del dios del engaño. Simo rápidamente se desplaza de la posición en la que se encontraba, y Loki halaga la capacidad del finlandés al esconderse en el bosque, diciendo que este es muy bueno jugando a las escondidas, por lo que será más difícil encontrarlo. Entonces saca de uno de sus bolsillos un anillo y se lo coloca en uno de sus dedos. Loki emana una densa niebla de sus manos, con la cual logra cubrir toda una aldea. Entonces emergen más copias de estos 3 dioses, 20, 50, 100 e incluso más de 100 copias.
quienes avanzan al ataque cuando Loki da la señal. Los 3 grupos de dioses destruyen todo a su paso, mientras en las gradas se preguntan si este es un truco o no, y que por la cantidad de deidades que se encuentran en el campo, tarde o temprano terminaría encontrando a Simo. Loki entonces crea una copia del cuerno de Heimdall para comunicarse con el finlandés. Este entonces empieza a comentar todos sus trucos. Loki comenta que posee la habilidad del Heimskringla, el anillo del bufón, que en resumen tiene la habilidad de copiar y replicar cualquier cosa, tomando de ejemplo una ardilla. Las yemas de sus dedos son lo que lo encierran, y la palma es la encargada de crear una copia, siendo esto llamado la semilla del engaño, lo que le permite producir y manifestar cualquier cosa que haya tocado, ya sean objetos, personas o dioses, siendo capaz de replicar como máximo 5 copias, pero con su arma divina llamada Ambarnaut es capaz de crear copias infinitas, diciéndole a Simo que eligió este bosque para regalarle una especie de ventaja. De la misma forma, su capacidad de crear copias infinitas hace que este también tenga una ventaja a su favor, y aclara que mientras más copias haga, más se dispersaría su poder, siendo este su punto débil. Los dioses griegos comentan entre ellos, sacando la conclusión de que evidentemente Loki oculta algo. Esto es tan claro que incluso Ares lo nota, y es ignorado muy cómicamente por Zeus y Hermes. El narrador entonces nos explica que la deducción de Zeus y Hermes era correcta, pero dentro de la explicación de Loki había una pequeña mentira, con su habilidad de memoria y reproducción. El hecho de que su propio poder disminuya al aumentar el número de copias era cierto, pero sin embargo ese poder no se dispersa de manera uniforme, sino que puede dispersar la voluntad. Por eso en su gran ejército escondió algunas copias con un mayor poder concentrado. Al no saber el poder de ataque que tiene Simo, las copias tendrían 2 funciones. Si eliminase una copia débil de un disparo, este bajaría la guardia. En cambio, si impactara sobre alguna copia con poder concentrado, esto ejercería más presión en él, buscando así desconcertarlo para inclinar la batalla a su favor. Loki, eufórico, recuerda a Brunhild, esperando que ésta se arrepienta, gritando extasiado que nadie puede escapar de su anillo del bufón. Al momento en el que las tropas se abalanzan al ataque, en el mismo instante se escucha el sonido de un disparo, sacudiendo el aire con un fuerte estruendo. Todos los espectadores presenciaron un milagro imposible. La amada Mosin Nagant de Simo Häyhä, con una velocidad inicial de 870 metros por segundo, disparó una bala la cual se convirtió en un instante en un capullo, la cual emitió una luz deslumbrante, como innumerables lirios del valle que florecieron de un estallido sin control, impactando múltiples veces en todas las copias, incluso a las copias que se encontraban potenciadas. De un solo disparo, en el blanco bosque, brotaron en frenesí las flores de sangre de los dioses caídos. Loki, enfurecido, ahora se muestra consciente del poder del guerrero que había sido enviado con Brunhild para derrotarlo. Mientras tanto, se nos dice el nombre de la técnica de Simo, técnica del francotirador de los dioses, 1000 flores desbordantes, Ilmatar. Entonces terminamos el capítulo viendo cómo brota sangre de la boca del finlandés. El capítulo inicia con el campo de batalla lleno de cuerpos ennegreciéndose y volviéndose una negra niebla que es disipada por los vientos del bosque de abedules. Innumerables copias de los 3 dioses habían sido simplemente aniquiladas de un solo disparo. El disparo se fragmentó convirtiéndose en una lluvia de balas que hizo florecer la sangre de los dioses. Loki entonces, por la dirección de la luz y el sonido, calculó dónde se encontraba Simo al momento de realizar el disparo, notando que éste ya se había desplazado de esa zona, y que la nieve ya había cubierto las huellas de sus pisadas, a lo que la humanidad festejaba con euforia. Jack entonces se muestra intrigado por la bala utilizada por Simo, preguntándose si la bala simplemente se había dividido. Jack entonces explica que las balas normales funcionan como puntos, las cuales poseen, por la forma de la bala, una alta capacidad de perforación y alcance. Por otro lado, los perdigones son como gránulos, que se dispersan en un área mayor, causando daño por consiguiente en un área más amplia, pero la distancia eficiente es más corta, y perdiendo también la capacidad de perforación, lo cual no es lo más adecuado para un francotirador. Jack termina su diálogo afirmando que en ese ataque no se percibía ninguna desventaja de alcance o de poder, siendo imposible que un perdigón lograra algo así, preguntándose qué poder especial tenía aquella bala, y cuál habría sido el color de la emoción infundada en la misma. Ares comenta que a pesar de ser una copia o no, ver caer a Hércules de nuevo no es agradable, y menos por un arma de fuego. Las armas creadas por los humanos deberían de ser incapaces de provocar el mínimo rasguño en el cuerpo de un dios, incluso aunque fueran copias con poder divino.
sacudiendo a Hermes y preguntándole cómo es eso posible. Zeus sereno se pregunta si acaso Brúnhilde tenía alguna otra artimaña preparada. Buda entonces va a donde se encuentra la valquiria para preguntarle algo que le había llamado la atención, diciéndole que Simo era un francotirador increíble. Él comenta que fue el responsable de enseñarle el Volún, que es cuando un humano y una valquiria unen sus almas. Este ritual permite que el cuerpo del humano y el arma que la valquiria forja como un arma divina puedan ser efectivas contra los dioses. Por esa razón, aunque la valquiria se haya transformado en un arma a través del Volún, y aunque compartan sus almas con un vínculo absoluto, lo único que podría afectar a los dioses es el arma en sí. Así que a no ser que hayan preparado una bala especial, lo que debería ser disparado no sería más que una bala normal. Entonces Buda pregunta a Brúnhilde qué tipo de bala fue esa, replicando esta con que ella no había hecho nada, comentando que este es el precio, diciendo que entre todos los humanos e incluso entre los dioses, la única persona capaz de disparar esa bala es Simo. El finlandés no había utilizado una bala normal, realmente había sacrificado un riñón. Este trato es llamado el pacto con la muerte, siendo esa la razón por la cual la bala fue increíblemente poderosa. Buda se sorprende de esto, preguntándose qué clase de vida habría vivido como para hacer algo así. Brúnhilde responde diciendo que durante la guerra, Simo mató a muchos enemigos, convirtiéndose en un héroe, pero, aunque la lucha fue para proteger a su patria, el disparar a una persona era un dolor insoportable. De ahí es donde nace su poder, el inmenso dolor que siente en cuerpo y mente. Por eso para él esto es una redención. Por lo tanto, ese dolor, vemos rápidamente cómo Simo sacrifica su hígado realizando el pacto con la muerte, porque para él este dolor es una salvación. El capítulo inicia con una pequeña nota que dice lo siguiente. En el campo de batalla, cerca del lago Ladoga, en el sudeste de Finlandia, nació una leyenda imperecedera en la historia militar humana, el milagro del río Koya. Quien hizo que este milagro ocurriera fue el único francotirador de élite. 137. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética lanzó una invasión unilateral a Finlandia, en 4 de sus principales rutas, con un aproximado de 1 millón de soldados, mientras que el ejército finlandés no llegaba ni a un 30% de esta cantidad, siendo apenas 250.000 hombres, entre ellos cazadores y campesinos. Nos situamos entonces en el sudeste de Finlandia, el escenario geográfico en la línea de defensa del río Koya, donde, como en videos pasados mencioné, una avanzada de 4.000 soldados soviéticos se dirigían al ataque, mientras que la línea defensiva estaba conformada solo por 32 hombres. Los soldados finlandeses aterrados no veían manera de resistir este ataque. Desesperados y nerviosos, no veían otra opción que no sea abandonar su posición. Pero en ese preciso instante, una bala atraviesa la cabeza de un soldado soviético. Esta acción sería solo un preludio que durante aquella batalla local, en esa pequeña posición defensiva, estaría a punto de cambiar por completo el curso de la guerra. 134, 135, 136, 137. Con temperaturas de casi 40 grados bajo cero, solo con su mirilla de hierro, cada vez que apretaba el gatillo, un enemigo caía. Asombrado, uno de los soldados dice que al menos debería haber cerca de 500 metros desde la línea defensiva, y que un disparo desde esa posición sería imposible. Pero sus palabras son interrumpidas al momento de ser atravesado de un disparo. 138. Todos en su formación huyeron despavoridos, gritando que estaban en la mira de la muerte. De esta forma, retirándose. El miedo y la confusión había empezado a propagarse entre los soldados soviéticos. La guadaña de la muerte se alzaba contra ellos. Grabada en los registros, la unidad defensiva del río Koya, con 32 hombres, logró repeler a 4.000 soldados soviéticos, mientras se escucha el grito de aliento de sus compañeros, con aquel apodo que se le había sido puesto por sus pares. Simona, Simona, Simona. Aquel apodo era del hombre con una precisión de casi el 100%, Simo Häyhä, conocido por sus enemigos como la Muerte Blanca. Tiempo después se va un grupo de la 12ª División perteneciente a la 6ª Compañía del ejército finlandés, charlando frente a una fogata, diciendo que les costaba creer que pudieran pasar Navidad sanos y salvos, comentando que si no fuera por Simona, quizás todos estarían muertos.
Alrededor de la fogata continuaban hablando de las hazañas de Simo, como que era capaz de acertar un objetivo sin mira telescópica, utilizando solo su mira de hierro, cuando a los demás les costaría al menos 10 disparos. Otro comentaba que ya quiere que el ejército soviético se vaya para así volver a ver a su familia. Y otro soldado comenta que extraña beber la sopa caliente que le preparaba su madre. Entonces uno de ellos expresa que mientras Simona esté con ellos, no volverían a perder jamás. Así Simo no era solamente un soldado más en la unidad. No solo era un héroe que mantenía la moral de sus compañeros, sino también él se había convertido en un dios protector para ellos. Mientras tanto, Simo no se encontraba en la fogata junto a sus compañeros, y él les había dicho a todos que se acostaría temprano a dormir. Todos sus compañeros, llenos de orgullo y de admiración, dicen que deberían tomarlo de ejemplo e irse a descansar. Pero, ¿quién lo habría imaginado? En su carpa se escuchaba a Simo murmurando: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Cada imagen de las personas que había matado cruzaba por su mente, atormentándolo. No había un solo día que él pudiera descansar en paz. 138. Sabiendo que no solo había matado a sus enemigos, sino que siendo conscientes de que cada uno de estos también eran personas, con un pasado, una vida, una familia. Disculpándose así con cada uno de ellos, pero para no quebrar la moral de los demás, fingía estar en calma, mientras que por dentro, cada vez que apretaba el gatillo, cada vez que él disparaba y la bala atravesaba a un enemigo, su corazón era herido con la misma intensidad y sangraba en silencio profundamente. Entonces llegó aquel día, una semana antes del fin de la guerra de invierno, el 6 de marzo de 1940. En el frente del río Koya, Simo se encontraba repeliendo a los soldados soviéticos. 540, 541. Cuando este superó el número de 540 abatidos, ocurrió el incidente. Un soldado desesperado apuntó hacia donde creía que se encontraba Simo, pero este recibió un disparo en la cabeza, dando la casualidad de que antes de caer, apretaría el gatillo. Un disparo que en condiciones normales jamás habría acertado, dio en el objetivo. La bala impactó el rostro de Simo, más concretamente su mandíbula, cayendo de la posición donde éste se encontraba y siendo atendidos por sus compañeros. ¿Habría sido esto acaso una broma de los dioses? En medio de todo el caos y de un dolor insoportable, aquello que Simo sentía era una salvación. Ese día, la batalla de Simo Jauja llegó a su fin. Su récord oficial fue de 542 bajas, siendo este el número más alto de toda la historia de la humanidad. El francotirador más letal y certero de todos, y aún así, era un hombre con un gran corazón bondadoso. Volviendo a la arena de combate, Simo sacrifica su hígado realizando el pacto con la muerte. Maxa, cargando su arma y apuntándolo hacia Loki. Este último dice que la próxima vez que dispare descubrirá cuál es su posición. Simo entonces realiza el disparo, técnica del francotirador contra los dioses, cisne que perfora los cielos. Para un dios con los sentidos agudizados, era fácil detectar la velocidad de la bala. Las tres copias de los dioses se ponen en fila generando así una barrera, pero los tres serían atravesados por la misma bala. El dios del engaño logra interceptar el disparo con la barrera protectora de Skuld, pero la misma se quiebra y cede ante la bala del finlandés. El disparo es tan preciso que atraviesa la barrera, impactando directamente en la frente del dios. 2. El capítulo inicia con una serie de ilustraciones antiguas, con las siguientes preguntas. ¿Cómo fue que ese dios llegó a ser conocido como el más farsante del mundo divino? ¿Fue por su astucia? ¿Fue por su habilidad de transformarse? No, fue por amor. Nos situamos entonces en el Valhalla, en el Jardín de los Dioses, donde vemos una serie de lo que parecen ser valquirias o diosas menores,
disfrutando de un pequeño banquete al aire libre, pero el sonido de unos pasos las alerta. Vemos a un joven dios caminando, por lo que todas se ponen de rodillas formando un camino a su paso. Este dios es una entidad fuera de lo común, un dios que a pesar de llevar en sus venas sangre de los gigantes de hielo, enemigo de los dioses, es poseedor de un poder comparable al de Odín o al del dios Thor, dioses principales del panteón nórdico. Este dios es Loki. Las valquirias se muestran temerosas por las historias sanguinarias que acompañan a este, debido a que era la existencia más temida y evitada del panteón nórdico. Vemos a parte del grupo de valquirias involucradas en el Ragnarok, jugando a lanzarse frutas, otras disfrutando de una taza de té y Gondul leyendo. Por un pequeño camino de ahí pasaba Loki. En ese momento, Brunhild lanza una sandía a Loki, pero ésta logra esquivarlo y termina parando en la boca del dios. Todas las valquirias se asustan por esto y piden que las perdonen, pero este simplemente se come la sandía y escupe todas las semillas. Brunhild, aguantándose la risa, trata de explicar que ella fue la responsable, pero estalla de la risa por la expresión que hizo Loki al comerse la sandía. Brunhild, llorando de la risa, pregunta a Loki si en el fondo este es una persona divertida. El dios nórdico queda flechado por la dulce sonrisa de la valquiria. Esta intenta disculparse por lo ocurrido, pero Loki se marcha del lugar diciendo que está todo bien, que eso no fue nada. Él mismo sale corriendo hasta un risco, sin entender exactamente lo que le sucede, saltando del precipicio totalmente deleitado por la dulce sonrisa de Brunhild. En ese momento, esa sonrisa cambiaría por completo al dios Loki. El que antes era temido y evitado comenzó a hacer travesuras. Sus bromas no respetaban ni el momento ni quién fuera el objetivo, molestando a dioses como Forseti o Ares. Gracias a su astucia era capaz de ejecutar todo tipo de travesuras inimaginables. Este se había transformado paulatinamente en un bromista, todo por el bien de su único deseo. Vemos a Loki corriendo y toma rápidamente la mano de Brunhild. Entonces nos percatamos que este está huyendo con el Mjolnir, mientras este dice que lo había tomado prestado solo por un ratito. Entonces vemos a Thor caminando hacia ellos, claramente molesto, en lo que parece el interior de una biblioteca. Se produce entonces un destello eléctrico que ilumina todo el lugar, mientras Loki simplemente se ríe y disfruta del momento. Ya con todo en calma, vemos a los dos recostados en el césped, comentando lo sucedido con Thor y su Mjolnir. Brunhild habla de lo peligroso que fue y que este pudo haber acabado con sus vidas, pero cuando Loki iba a disculparse, ella simplemente se echa a reír. El dios estaba totalmente fascinado por la sonrisa de Hilda, tanto que quería seguir viendo esa sonrisa para siempre. Pero ese deseo nunca se hizo realidad. Vemos entonces a Brunhild caminando de la mano con Sigurd. Esa fue la primera vez que Loki la había visto sonreír así. Se preguntó quién demonios era ese tipo que lograba hacerla sonreír de esa forma, mostrando su tic nervioso de morderse las uñas, por lo que molesto decidió hacer algo al respecto. En un momento vemos a quien parece ser Sigurd bañado de sangre después de decapitar al dragón Fafnir, quien sería encontrado más tarde por las encargadas de alimentarlo. Entonces descubrimos que el asesino no fue Sigurd, sino Loki quien había tomado su forma. Si tan solo desapareciera, esa sonrisa sería solo mía. Cambiamos de escenario al palacio de Odín. Sigurd y Brunhild están emocionados porque habían sido invitados a una visita formal, aparentemente por el compromiso de los mismos. Pero al cruzar el umbral de la gran puerta, son rodeados rápidamente por guardias reales. La valquiria alterada pregunta qué significa tal actuar, pero los cuervos de Odín piden a esta que se controle. Entonces vemos a Loki, quien estaba al lado de Odín. Este explica que Sigurd estaba ahí debido a que había sido acusado del crimen del asesinato de Fenrir. Estos dos entonces tratan de defenderse explicando de que fueron llamados para una visita formal de compromiso,
pero los cuervos replican diciendo de que la imitación no era más que una excusa para atraer a Sigurd a ese lugar y evitar que escapase. La sirvienta de Odín comenta que ve a Sigurd con sus propios ojos matando al dragón. Entonces Odín da la oportunidad a Sigurd de defenderse, preguntando: ¿por qué mataste al dragón guardián de mi castillo? ¿Qué tramas? Pero Sigurd intenta explicar que no fue él, que debe ser un error, y Brunhild lo acompaña en la respuesta diciendo de que Sigurd jamás haría algo así. Entonces, en ese momento, ella nota la sonrisa burlona de Loki. Odín interroga a Sigurd preguntando: ¿acaso un simple semidios como tú, a pesar de tu condición, se dejó llevar por el título de héroe y albergó ambiciones indebidas? ¿Acaso sabes qué pasa cuando se desafía a un dios? Esto termina desencadenando un momento de tensión total. El dios nórdico entonces empieza a notar que las 4 reliquias dentro de su cuerpo empiezan a reaccionar, dándose cuenta de que Sigurd, un simple semidios, era el recipiente, siendo esta una inesperada fortuna. Odín no para de repetir esta frase una y otra vez, para declarar posteriormente que los actos de Sigurd constituyen una hostilidad a todos los dioses del cielo. Entonces, con su autoridad de Dios Supremo, lo condena de inmediato a un encierro eterno en el Tártaro, llevándose hacia Sigurd encadenado y separándola de Brunhild. Este fue un truco nacido de un amor retorcido. Aunque Loki no tomaba en cuenta la gravedad de sus acciones, él pensaba que sería descubierto, como otra travesura más, pero despreocupado por cuál pudiera ser el verdadero resultado. Este solo se marcha dando pequeños saltos de felicidad, debido a que aquel obstáculo para obtener el amor de Brunhild había desaparecido. Eso debería haberme traído una alegría inesperada, o al menos eso creí. Momentos después, vemos a Brunhild sentada en una de las fuentes de los jardines, mirando una foto suya con Sigurd. Entonces Loki aparece en escena, diciendo de que todo lo ocurrido fue muy gracioso, hablando de sus travesuras pasadas e invitándola a que vea una nueva que había hecho. Pero Brunhild se levanta y se va. Entonces este pregunta si el de la foto es Sigurd, presumiendo de que tiene pase libre al Tártaro por si quiere que le entregue alguna carta o algún regalito. Pero Brunhild apenas gira su rostro, con un gesto de molestia diciéndole que no hace falta. Esto desconcierta a Loki. Aquella sonrisa tan pura y radiante de Brunhild desapareció como el rocío de la mañana sin dejar rastro. Este entonces le pregunta por qué pone esa cara, que no entendía lo que sucedía. Yo solo quería volver a ver tu sonrisa. Aún así, Loki no se rindió. Este escribía en su diario día tras día. Hoy me crucé con Hilde en el pasillo. Volví a llenar mi boca con sandía para hacerla reír, pero no sonrió. Pensé que tal vez se cansó de la sandía, así que hoy me comí de golpe una tarta de salmiakki, su favorita. Pero Hilde tampoco sonrió. Pero al final Hilde se rebeló contra mi tío. ¿De verdad es capaz de enfrentarse a todos los dioses con tal de salvar a Sig? La decisión de iniciar el Ragnarok sacudió a todo el cielo. Su decisión sin duda alterará el equilibrio de poder entre los dioses. Hilde está jugándose la vida. De verdad. Piensa en derrotar a Odín. El Ragnarok ha comenzado. Después de tanto tiempo, pude cruzar la mirada de Hilde. Me sentí tan feliz. Pero Hilde no sonrió. Tengo que recuperarla cuanto antes. Vemos un flashback previo del combate de Hércules y Jack, donde vemos que el semidios griego expresa que siempre está del lado de la justicia, pero Loki lo cuestiona, diciéndole de que a pesar de que está haciendo lo que cree que es justo, eso no garantiza que obtenga lo que quiera. Pero Hércules simplemente responde: si de verdad crees eso, ¿por qué la expresión en tu rostro es tan triste? No es eso, no es eso, no es eso. Lo que me duele es que Hilde perdió su sonrisa. Lo que me duele es que esa sonrisa ya no volverá. En todo el mundo, quien más ama a Hilde soy yo. Ya no me importa nada, los mataré a todos. Los mataré. Volvemos entonces a la arena durante el impacto de la bala en la frente del dios.
Pero entonces, un pequeño conejo que estaba cerca de Simo revela su verdadera forma. Los mataré. El capítulo inicia con los clones de los dioses caídos, y tanto los que están en pie, desintegrándose. Vemos el cadáver de Loki en medio del campo de batalla, con el anillo del bufón volviéndose humo. El comentarista explica que Loki cayó en seco al recibir el disparo en la cabeza, con lo que todo su ejército empezó a desvanecerse. Por su parte, la humanidad se muestra eufórica con lo ocurrido, mientras en las gradas de los dioses todo está en absoluto silencio. El cuerpo inerte de Loki yace en el suelo, mientras vemos a Simuna observando desde lejos en su posición de tiro. Pero por detrás, vemos al verdadero Loki acechando a su víctima. Se hace un pequeño retroceso para explicar todo lo ocurrido. Después de que Loki creara los 3 primeros dioses, en medio de su curiosidad al aumentar los números, justo al momento de llenar la aldea de sombras, él creó una copia de sí mismo, con una técnica llamada la sombra divina falsa. Al terminar esta acción, este otorga a su clon el anillo del bufón, para así antes de que empiece la arremetida de sus clones, este pudiera esconderse. Así que en otras palabras, el Loki que vimos la mayoría del tiempo no fue más que una réplica. El narrador nos hace saber que el anillo del bufón, además de la técnica que ya conocemos, posee otras 3 más que nadie conocía. La primera habilidad, la capacidad de crear una copia con el mismo poder que el original. La segunda habilidad, la capacidad de vincular la conciencia con la copia creada y compartir el campo visual con la misma, llamada la mirilla de los 9 reinos. Y la tercera habilidad, convertir a la copia con la que comparte conciencia en un portal y teletransportarse a través de ellas. Esta habilidad es nombrada como el portal del renacimiento. Con dichas habilidades ocultas del anillo del bufón, Loki eligió este campo de batalla para matar a Simo. Sin embargo, en su estrategia surgió un error de cálculo. La habilidad de su contrincante superaba por mucho de sus expectativas. Incluso el ejército de 3 dioses fue abatido. Incluso mi propia réplica fue abatida. ¿Qué clase de monstruo es ese? Yo estaba equivocado. Ese tipo fue traído por Hilde con un solo propósito: matarme. No había forma de que con una copia pudiera matarlo. Debería acabarlo con mis propias manos. ¿No es así, Hilde? Simo, por su parte, se muestra totalmente agotado. Loki piensa en un plan para remontar el momento, debido a que Simo no aparta sus ojos de la copia de Loki. Otro problema del dios nórdico es que este no puede teletransportarse a una copia muerta, con la que no comparte conciencia, por lo que no puede recuperar su anillo. Así que solo le quedan 4 copias más. Piensa, piensa, piensa. Hilde, yo también arriesgaré mi vida. Aquel que es acorralado hasta el límite absoluto a veces logra una evolución increíble en un solo instante. Eso no cambia, sea humano o Dios. Y así, el más poderoso estafador del cielo activa la trampa suprema de su existencia divina. En la densa nieve del campo de batalla, Simo se voltea al escuchar un paso. Este no era más que un clon de Hércules, quien se abalanza al ataque. Toda la arena se muestra sorprendida por esto, pero Simo actúa rápidamente. Perna. Con una velocidad de reacción de 0,5 segundos, este detecta, carga, apunta y dispara, perforando con precisión el corazón del objetivo. Técnica de francotirador contra los dioses. Aliento del espíritu. 3. En ese preciso instante, desde la espalda del francotirador, quien se encontraba completamente indefenso, ellos aparecieron. Loki, quien se suponía muerto, finalmente con su letal cuchilla logró entrar en el rango de Simo. Sí, así es. El que va a matarte soy yo. Continuando con la batalla, se nos muestra a Jack en medio de un salón del Valhalla. Este funge como narrador externo para los lectores. Mientras se encuentra bebiendo una taza de té, reconoce que el plan del dios nórdico fue sin duda diabólico, debido a que él no esperaba que el Loki que luchó contra Simo la mayoría del tiempo fuera una copia, diciendo que incluso con sus ojos no pudo darse cuenta de eso.
Si hubiera sido una copia física sin emociones como la de los tres dioses, lo habría notado, pero con la de él mismo, producto de la sombra divina falsa, pudo replicar incluso los sentimientos que el verdadero posee, por lo que él no podría hacer nada al respecto, reconociendo que Loki sería un counter perfecto para su habilidad, sin duda una técnica aterradora. Pero lo que hizo temblar su corazón fue lo que vino después. Una estrategia tejida en innumerables capas, la determinación y el amor entrelazados en pleno cruce de voluntades. De recordarlo incluso le eriza la piel. Ellos se volvieron una leyenda en tan solo 7.49 segundos de combate. Aquello fue, sin duda, una obra maestra, tejida por los humanos y dioses. Volvemos a la arena del combate, al momento exacto de la arremetida del clon de Loki y Thor, mientras Simo aún continúa apuntando al cadáver de Hércules. Yo creía en ti, pequeña muerte. Sabía que tú apuntarías con total precisión al punto vital. Es justamente porque tú eres mi oponente que mi trampa se completa a la perfección. La trampa que Loki preparó para derrotar a Simo comenzó con la caída de su sombra divina falsa. En ese momento, todos dieron por hecho la muerte de Loki, pero lo primero que hizo este fue vestirse con el cuerpo copiado de Hércules, como si se tratara de un disfraz. Luego lanzó un ataque, pero tratándose de un francotirador del calibre de Simo, ni siquiera un ataque sorpresa lo haría dudar. Apuntaría con calma al punto vital y lo derribaría de un disparo. Sin embargo, no importaba a qué punto vital apuntara. Debido a la gran diferencia de complexión, el disparo nunca habría alcanzado los puntos vitales de Loki. Eso es lo que éste tenía previsto, aunque si el impacto se desviaba solo por un poco, había una gran posibilidad de que Loki muriera al instante. Esta es una estrategia que solo fue posible porque el dios nórdico confiaba en la habilidad de su enemigo, de Simo Häyhä. Y aún había otro engaño preparado. Al crear el cuerpo de Hércules, Loki también hizo que su niebla se deslizara entre la nieve. Este mantuvo las sombras a la espera, cuidando de que Simo no las detectara, y entonces, desde la espalda del finlandés, aparecieron las copias de Thor y de Loki. Y luego el guión continuaría de la siguiente forma. Las dos copias se abalanzarían sobre Simo con paso firme, como si la victoria estuviera asegurada. Simo se giraría una vez más, dispuesta a disparar, y en ese preciso instante, el verdadero Loki, oculto dentro del cuerpo de Hércules, saltaría al ataque, acabando con el francotirador de un solo golpe. Loki lo sabía por instinto, porque había apostado su vida a esta batalla feroz, nacida del destino. Esta era entonces la mayor trampa de toda su existencia divina. Lo reconozco. De todos con los que he luchado hasta ahora, tú has sido, sin duda, el más duro de vencer. Pero ahora mismo te tengo acorralado. El que termina aquí no soy yo, eres tú. Vamos, date la vuelta. Date la vuelta. Simo recarga el rifle sin quitar el ojo del cadáver de Hércules, mientras Loki se queda sorprendido por esto. ¿Qué? ¿Por qué estás apuntando tu arma hacia aquí? No puede ser. Ares comenta que Simo intenta disparar nuevamente al cadáver de Hércules, preguntándose si no se da cuenta de que Loki está justo detrás de él. ¿Se dio cuenta de que soy el verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué llegaría a esa conclusión en esta situación? ¿Acaso cometí algún error? Pacto con la muerte. Jaime. Yo no me equivocaré. Recuerdo el dolor de arrebatar la vida. Tú eres un monstruo de mierda. Loki, desde el cuervo con el que compartía conciencia, decide usar la técnica del portal del renacimiento. Pero ahora, iré más allá. ¡Muere! Simo voltea y dispara en dirección a Loki. Técnica contra los dioses.
resplandor remanente del cielo. La cuchilla de Loki se cruza en el aire con la bala del finlandés. Dicha bala tenía una trayectoria hacia la frente del dios. Al momento de impactar la bala, durante un segundo, Loki tuvo en su mente sus recuerdos más preciados. Hilda, de verdad, solo quería decirte lo feliz que fui. En aquel momento, cuando me regalaste tu sonrisa, siempre estabas ahí, sonriéndome tanto, tan cálidamente. Gracias por eso. Además, hay algo que siempre quise decirte. Desde lo más profundo y no pude. Hilde. Te amo. Loki recibió el disparo de lleno, mientras que en respuesta Simo recibió un corte en la frente. La caída del dios dejó tanto a Jack como a los dioses totalmente sorprendidos. En ese día, el récord de Simo Haija de la mayor cantidad de bajas confirmadas logradas por un francotirador en toda la existencia de la humanidad fue actualizada una vez más. Mientras el dios se desvanece, Simo, agotado por la gran cantidad de órganos perdidos y la probable hemorragia interna, cae al suelo. 543. Junto a un gran dolor que atravesaba su corazón. Vemos entonces a Brunhild, quien se encontraba con sus manos juntas, ocultando sus lágrimas, escuchando el veredicto. En la 11ª ronda del Ragnarok, el ganador es el francotirador más fuerte de toda la historia de la humanidad, Simo Haija.